Bien, buenas tardes jóvenes. Vamos a empezar entonces la sesión del día de hoy. Gracias por asistir. ¿El audio se escucha bien? Sí. Ya, muy bien. Muy bien. Sí, profe. Entonces, a ver, les recuerdo, esta es la última sesión de lo que hemos llamado como recapitulación. Tras esto, la próxima semana comenzaríamos ya con clases nuevas, con el grupo completo, incluyendo a los compañeros y compañeras de las carreras que no se habían paralizado, que hoy día no asisten, por lo mismo. Y ahí ya empezaríamos como el ritmo normal y cotidiano. Bien. A ver, les recuerdo siempre mi correo, ahí está, mario.silva.casa@gmail.com, para que ante cualquier duda, cualquier situación, cualquier situación particular que pueda afectar su proceso, usted me escribe con toda la libertad del mundo, ¿ya? Lo importante en estas fechas, creo yo, es mantener el contacto más o menos regular eh, para que pueda comunicarme cualquier situación que le pueda afectar su proceso, ¿ya? En eso sientan siempre que lo principal es generar un espacio más de comprensión que nos permita avanzar a todos y a todas juntos en lo que tenemos que hacer, pero comprendiendo el marco y el espacio en el que estamos, ¿ya? Como siempre, esta sesión va a quedar grabada en el campus virtual, ¿sí? Para que todos los compañeros y compañeras puedan acceder después. Veamos, a ver, situemos un poquito entonces lo que estamos haciendo. A ver, como siempre hemos tratado de mostrar que lo principal de este ramo obedece una finalidad bien concreta, bien específica, que tiene que ver con lograr justificar el reconocimiento que tienen todas nuestras profesiones, ¿sí? Como un campo de saber más o menos legitimado, ¿sí? La historia, el derecho, la psicología, son profesiones que poseen un campo de saber propio, más o menos legitimado socialmente, pero esa legitimización o esa legitimidad tiene constantemente que justificarse, ¿sí? Y este ramo justamente pretende entregar una dimensión de justificación, una posibilidad de justificación al porqué de su carrera, ¿sí? ¿Por qué el conocimiento que usted tiene es valioso? ¿Por qué el conocimiento que usted tiene o que va a adquirir también en el proceso de formación de su carrera es legítimo y no es meramente una opinión cualquiera? Entonces, para eso está un poco la epistemología, ¿sí? Hasta ahora, entonces, básicamente este conocimiento profesional se distingue de una opinión cualquiera, o de una mera opinión, porque primero, en teoría, este devenir histórico de nuestras profesiones nos ha hecho pensar o plantear que el conocimiento que nosotros tenemos primero es racional, ¿sí? No es un conocimiento emocional, no es un conocimiento intuitivo, ¿sí? No es un conocimiento de mera experiencia, sino que es un conocimiento racional, ¿sí? Se puede justificar racionalmente, se puede obtener racionalmente, y se puede transmitir, como lo hacemos ahora también, racionalmente. Al mismo tiempo tiene un método replicable, un método que se puede repetir una y otra vez para todas aquellas personas que quieran comprobar los conocimientos que tenemos, ¿sí? Vamos a ver hoy día en un ratito, en particular el método que llamamos la inducción, ¿sí? Y que ha sido característico al comienzo de todas nuestras profesiones. ¿En qué consiste la inducción? ¿Sí? ¿Cuáles son los pasos que una inducción en general tiene? ¿Sí? Pero básicamente todas nuestras profesiones se caracterizan por tener un método, ¿sí? Hay métodos en psicología, hay métodos en derecho, hay métodos en historia, ¿sí? Además, toda esta mirada que hasta ahora tenemos del conocimiento y que lo permite diferenciarse de la mera opinión, se basa también en cierta capacidad que se le ha atribuido a la razón para abstraer ideas, como si la razón fuese una competencia que nos permite abstraer elementos de la realidad y llevarlos, por decirlo de alguna manera, a nuestro pensamiento, ¿sí? Cuando usted cree conocer a alguien, lo que usted hace, en rigor, es pensar que las ideas que tiene de esa persona obedecen y se corresponden con la realidad. Es decir, si usted piensa que
su amigo es simpático, o su amiga es simpática, entonces esa idea que usted tiene de que su amigo es simpático, usted cree que se condice y se correlaciona con la realidad, es decir, con lo que su amigo es en sí mismo. Y al mismo tiempo nuestras profesiones pretenden diferenciarse de la mera opinión porque asumen por un instante que el conocimiento que poseen es universal y objetivo, es decir, es un conocimiento válido para cualquier cultura, en cualquier espacio, ¿sí? Y que se puede comprobar y contrastar objetivamente, es decir, no es meramente una apreciación suya, subjetiva. ¿Sí? Esa primera aproximación a la diferencia entre el conocimiento profesional y la mera opinión fue criticada por un grupo de pensadores en la historia griega que se llamaron, o se les llamó, los sofistas, quienes oponían frente a esta idea de universalidad y objetividad la idea del relativismo. Por ejemplo, llevémoslo a lo que decíamos recién. Si yo soy un estudiante de psicología, o si soy un psicólogo, ¿sí? Yo creo que de alguna manera el conocimiento que tengo sobre los procesos psíquicos, la mente humana, etc., es universal. Es decir, puedo aplicarlo aquí con personas de Santiago, los puedo aplicar con personas del sur, los puedo aplicar con personas de otros países, con personas de culturas diferentes. Es decir, mi conocimiento es universal sobre la mente humana, sobre el psiquismo humano, y por eso lo puedo aplicar con cualquier persona, con cualquier ser humano. Eso es justamente lo que cuestionan estos pensadores que se llamaron los sofistas, o un grupo particular de esos sofistas, y tienden a mostrar, o tienden a hacer ver, que eso es una equivocación, ¿sí? Que eso es una atribución sin fundamento. ¿Por qué? Porque lo que tratan de demostrar es que el conocimiento que nosotros poseemos, lejos de ser un conocimiento universal sobre todo el ser humano, ¿sí? Sobre la humanidad misma, es un conocimiento culturalmente situado. Es decir, lo que yo sé sobre el ser humano, ¿sí? Obedece a lo que mi cultura en particular me ha enseñado y me ha hecho creer sobre el ser humano. ¿Me explico? Es decir, si yo me formo, por ejemplo, en psicología acá en Chile, dentro de un espacio académico en nuestra universidad, por ejemplo, esa formación va a ser diferente a la formación que yo voy a recibir en otro espacio universitario en este mismo contexto, y va a ser diferente a la formación que yo pueda recibir, por ejemplo, en Alaska, dentro de la cultura esquimal. ¿Sí? Es decir, lo que se piensa sobre el ser humano va a depender de la cultura que está pensando al ser humano. ¿Me explico con eso? ¿Sí? Ya Fernanda me dice que sí. ¿Los demás y las demás? Sí, sí se entiende. Ya, muy bien. Lleve eso ahora a su propia profesión. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estudio historia, ¿sí? ¿En qué sentido la historia podría ser relativa, como dicen los sofistas? Cuando se escucha, Sí, sí, Cristian. cuando se dice que la historia la cuentan los vencedores, se podría decir que hay una relativización porque se escucha solamente el discurso de aquellos que impusieron una historia, por Ya, decirlo de así. acuerdo. Sí, muy bien. Es decir, allí el discurso provendría de un grupo de personas, ¿sí? Y por lo tanto obedecería a la perspectiva cultural, la perspectiva interpretativa de ese grupo de personas, y nadie más, ¿sí? Entonces, esa es la crítica que realizan los sofistas. Dicen, no, usted y el pensamiento y el conocimiento que cree que es universal y válido para todos, en rigor es un conocimiento subjetivo y situado. ¿Sí? Lo que yo sé del derecho es un derecho que se puede aplicar dentro de mi propia cultura y dentro de las leyes que tiene mi propia cultura. ¿Sí? No son leyes universales y por lo tanto lo que sé del derecho no se puede aplicar en otros espacios culturales. ¿Sí? De hecho, puede sonar incluso obvio si lo llevamos al derecho. ¿Sí? El derecho chileno no es el mismo derecho del mundo islámico. ¿Sí? Las leyes son distintas y la orientación valórica de las leyes también es distinta. ¿Sí? Entonces hasta aquí tenemos una idea de conocimiento general
que pretende ser universal y objetivo, pretende ser además racional, y que con esas características pretende decir, este conocimiento es diferente del de la mera opinión. ¿Sí? Pero frente a eso, entonces, se aparecen estos sofistas diciendo, no, parece que en realidad todo es relativo, y todo conocimiento, por más que quiera justificarlo usted, finalmente siempre va a ser situado culturalmente. Ese es un gran problema, un problema incluso contemporáneo, muy difícil de resolver, ¿sí? Pero que por ahora no vamos a intentar resolverlo, ni mucho menos, sino simplemente quiero que usted vea que están estas perspectivas, ¿sí? Está la perspectiva que plantea que el conocimiento es universal, y está la perspectiva que plantea que el conocimiento en rigor es relativo. Lo que estamos haciendo entonces era dar una explicación histórica de cómo se forma el conocimiento, ¿sí? Vamos a pasar ahora a, esto ya lo vimos, acá, a una forma o un método tradicional que se ha ocupado para producir conocimiento en las ciencias, ¿sí? Es quizás la forma más básica o el método más básico por el cual se intentó justificar en una época y un tipo de conocimiento profesional y científico. Eso es lo que hemos llamado inducción. ¿Sí? La inducción es una forma entonces, o un procedimiento, para obtener conocimiento que en teoría es objetivo, ¿sí? Y que permite justificar una diferencia entre el conocimiento y la mera opinión. Esta metodología la ocupan incluso hoy en día las ciencias básicas, ¿sí? Las ciencias biológicas, para obtener conocimiento. La inducción, básicamente entonces, siguiendo el caso de este niño, dice más o menos así. Un niño ve a una persona y la saluda, ¿sí? Y la persona responde con un saludo, ¿sí? El niño se asombra, ¿sí? Ahí está operando su racionalidad, ¿sí? Abstrae algo de ese gesto, abstrae una idea, y esa idea es, si yo hago esto con la mano, entonces parece que la persona me responde de esa forma, ¿sí? Allí ocupó, recuerde lo que estamos diciendo, su racionalidad, ¿sí? Ese no es un conocimiento intuitivo, ¿sí? El niño acaba de hacer una abstracción racional de algo que pasó en el mundo, ¿sí? Movió su mano, la otra persona que iba pasando respondió a ese gesto, ¿sí? Y él, al ver eso, entonces, ocupa su razón y dice, aquí adquirí conocimiento. Si yo hago esto, entonces la otra persona me saluda. A partir de esa abstracción, tiene una hipótesis, ¿sí? Entonces esa hipótesis la vuelve a comprobar. Ve a otra persona y dice, voy a comprobar esto que aprendí racionalmente. Vamos a ver si es cierto. Ve a la persona entonces, hace el mismo gesto, y esta otra persona nuevamente saluda, ¿sí? El niño entonces corrobora la hipótesis que generó a través de su razón, ¿sí? Y lo comienza a repetir en distintas situaciones. Luego de haber comprobado esa hipótesis en diferentes contextos y en diferentes situaciones, entonces el niño hace una conclusión, un salto, ¿sí? Y ese salto es concluir que todas las personas, cuando son saludadas de esa forma, van a responder. Entonces, note lo siguiente, la inducción entonces es un método, ¿sí? Que permite corroborar un conocimiento que se obtiene racionalmente y se corrobora a través de la experiencia y la reiteración de la experiencia. ¿Me explico? Déjeme rayar aquí. A ver. Aquí, en esta primera etapa, el niño ocupa su razón, ¿sí? Y al ocupar su razón, abstrae una idea, abstrae una hipótesis sobre cómo funciona el mundo, ¿sí? Esa hipótesis es, si yo muevo mi mano, la gente me responde, ¿sí? En este segundo nivel, el niño va a tratar de comprobar su hipótesis, ¿sí? ¿Y cómo comprueba su hipótesis? A través de la reiteración de la experiencia, ¿sí? Vuelve a ver si se repite una y otra vez, y lo hace un número n de veces, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, un número n de veces. Y luego, de todo ese proceso, entonces concluye. Esos 3 puntitos significan conclusión, ¿sí? Entonces concluye
reafirmando su hipótesis. ¿Sí? Concluye mostrando que su hipótesis es verdadera. ¿Se comprende ese proceso? Todo este proceso es lo que llamamos inducción. ¿Sí? El primero, obtener una hipótesis racionalmente, luego comprobar esa hipótesis a través de la experiencia, un número n de veces, y tras eso, concluir entonces que la hipótesis es cierta. ¿Se ve el proceso completo? Sí. Ya, muy bien. Si se ve entonces, hágame una inducción. Muéstrame un ejemplo de inducción en su profesión. Brevemente, partamos por ejemplo de una afirmación, algo que yo pueda abstraer racionalmente en su campo profesional. Por ejemplo, si tomo la frase que decía Cristian, ¿se acuerdan? ¿Cómo era Cristian? La historia la cuentan los vencedores. Sí, sí. ¿Ya? Muy bien. Tomemos esa frase. La historia la cuentan los vencedores. ¿Sí? Esa frase entonces es una hipótesis, ¿sí? Que yo obtuve racionalmente. Me doy cuenta, por ejemplo, veo lo que estamos viviendo hoy en día, ¿sí? Veo los discursos que están apareciendo, y digo entonces, la historia la cuentan los vencedores de esta situación. ¿Sí? Muy bien, ese es un conocimiento que obtuve a través de mi razón. ¿Sí? Eso es lo primero. ¿Se fija? Ese conocimiento se obtiene racionalmente. Ahora voy a tratar de comprobar esa hipótesis, que la historia la cuentan los vencedores. ¿Cómo lo haría? En este paso, ¿qué debiese hacer yo entonces ahora? Corroborar la hipótesis. Muy bien, pero ¿cómo la corroboro? Buscando otras historias, por decir así. Muy bien, busco entonces en las historias diversas de nuestro país, en la historia para atrás, en la historia de otros países, ¿sí? Y trato de ver si esa hipótesis se cumple en la interpretación o lectura histórica de esos países. Y me doy cuenta, por ejemplo, que los vencedores contaron la historia de la Segunda Guerra, que los vencedores contaron la historia de la colonización. Entonces, al comprobarla n veces, 2, 3, 4, 5 veces, entonces ahora yo concluyo y digo, sí, efectivamente entonces ahora, y este es el salto, toda historia es contada por los vencedores. ¿Se fija por qué es un salto? Porque yo partí primero en una experiencia singular, luego repetí esa experiencia n veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, pero luego yo produzco un salto y digo, esto es cierto para toda historia. Eso es lo que se ha llamado el salto inductivo. ¿Se ve por qué es un salto? Sí. Ya, muy bien. Piensa ahora, por ejemplo, si yo le digo en su experiencia cotidiana, ¿usted ha realizado saltos inductivos? En lo que usted sabe del mundo. Dígame una afirmación que exprese un salto inductivo. Primero pregúntese, ¿sabe algo del mundo? Sí. Ya, muy bien, sí, todos y todas sabemos algo del mundo. Ahora piense, de eso que sabe del mundo, ¿qué conocimiento se cree tener sobre todo un tipo de realidad de este mundo? No sé si me explico. ¿Sí? Por ejemplo, no quiero darle el ejemplo yo. ¿Sí? ¿Se ve hacia dónde va? Sí, sí. ¿Ya? Dígame un conocimiento que tenga de todo algo, de toda la gente, de todos los marinos, de todos los carabineros, de todos no sé quién. ¿Cómo siguen órdenes? Ya, muy bien. ¿Sí? Yo puedo decir entonces, tengo un conocimiento básico sobre el mundo, que todas las personas siguen órdenes. Primero,
Ese sería un conocimiento universal porque se refiere a todas las personas. Eso es lo primero que deben notar, ¿sí? Luego, ¿cómo obtengo yo, me pregunto, cómo obtengo un conocimiento sobre todas las personas? Naturalmente, yo no conozco a todo el mundo, no conozco a todas las personas. ¿Pero qué fue lo que hice yo? Primero me di cuenta desde pequeño, por ejemplo, que en mi colegio, en mi sala, todos seguían órdenes del profesor. Llego a mi casa y me doy cuenta que todos siguen las órdenes de, no sé, de mi madre, ¿sí? Luego llego al trabajo, pasando los años, y me doy cuenta que todos siguen las órdenes de la jefatura o de los protocolos que pone la institución. Entonces, en mi experiencia, yo concluyo que todas las personas siguen órdenes. ¿Se fija? ¿Por qué es un salto? Porque obviamente yo no conozco a todas las personas del mundo, ¿sí? Pero yo digo que tengo un conocimiento sobre todos, ¿sí? ¿Y en qué me baso? En que lo repetí un número n de veces, ¿sí? Y cada vez que ese número va creciendo, yo voy reafirmando mi hipótesis. De otra manera, por ejemplo, supongamos que usted tiene su primera relación de pareja, ¿sí? Y resulta que esa relación de pareja termina por una infidelidad. Oh, muy bien, terrible, doloroso. Después, años o meses o días o semanas, como usted quiera, después, usted tiene otra relación de pareja, ¿sí? Construye otra relación de pareja. Y esa relación de pareja vuelve a terminar por una infidelidad, ¿sí? Oh, dice, no puede ser así. Vuelve a pasar lo mismo 3, 4, 5 veces. ¿Qué es lo que concluye entonces usted? ¿Qué va a concluir? ¿Que todos son infieles? Muy bien, y que todas las relaciones de pareja entonces son infieles. Eso es, muy, no, puede ser eso, Sofía, ¿eh? Pero eso Es es, que el amor no existe. claro, también. Pero lo que ha comprobado usted es que todas las personas son infieles, ¿sí? Ese es un salto inductivo. En nuestra vida, si usted revisa lo que sabe del mundo, de sí mismo y de los demás, usted tiene un montón de afirmaciones de ese tipo, que ha producido inductivamente, ¿sí? Todos los carabineros son violentos, todos los gobiernos, todos los políticos son corruptos. Ese tipo de afirmaciones se producen inductivamente. Parten de una pequeña hipótesis, esa hipótesis se comprueba a través de la experiencia un número n de veces, y por lo tanto usted concluye que, como se repitió n veces, siempre se va a dar de la misma forma. En todos los casos eso ocurre, ¿sí? Esto no suena tan descabellado, ¿sí? Cuando uno lo vive, pero suena un poquito descabellado cuando uno lo piensa desde el proceso, ¿sí? Porque lo que uno comienza a cuestionar es justamente este salto, ¿sí? El que yo haya visto 10 casos donde ocurre esta situación, ¿qué legitima o qué hace posible que yo salte de esos 10 casos a decir todos son así? ¿Es correcto? ¿Es legítimo? Que porque yo haya tenido 10 relaciones de pareja y todas esas 10 hayan terminado en infidelidades, ¿qué vuelve legítimo que yo de pronto diga en todas las relaciones de pareja se producen infidelidades? ¿Es legítimo eso? No. No, pues ve, si uno lo ve de esa manera, suena incluso absurdo o arrogante, pero en la práctica nosotros generamos ese salto, ¿sí? Muy bien, pero uno tendría que decir, Sofía, que desde mi experiencia en este número 10 de casos, esto es así. Pero normalmente nosotros no lo decimos así, nosotros simplemente asumimos que es un conocimiento universal y objetivo. Todos los políticos son corruptos. Usted lo afirma con una objetividad y universalidad así, máxima, ¿sí? La realidad es así, ¿sí? Muéstrenme un político que no sea corrupto, ¿sí? Entonces, bueno, eso es un método que llamamos entonces la inducción, ¿sí? Que reafirma los supuestos que estos pensadores griegos tenían de que el conocimiento es racional, es objetivo, es universal. Pero se empieza a cuestionar justamente ese momento del salto, ¿sí? El salto inductivo. Déjeme borrar esto que está acá.
Entonces, esta idea de abstracción, como les digo, viene más o menos desde los griegos, ¿sí? Desde los primeros filósofos que intentaron mirar racionalmente el mundo y a través de sus observaciones de cómo ocurrían los fenómenos una y otra vez, ellos creyeron tener conocimiento cierto y verdadero sobre el mundo, ¿sí? Tal como discutíamos incluso antes, que Tales llega a pensar que el agua es el fundamento de la vida misma, ¿sí? Entonces, como dice allí, este proceso de abstracción inductiva, ¿sí? En términos generales lo que permite es corroborar una hipótesis que surge racionalmente sobre el mundo y aplicarlo a casos generales de aquí en adelante, ¿sí? Por ejemplo, Mario es mortal y es humano, ¿sí? Andrea es humana y es mortal. Aníbal es humano y es mortal. Por lo tanto, nosotros decimos, todo ser humano es mortal. Fíjese que incluso esa es una inducción básica y que probablemente todos aceptemos. Si yo le digo, todo ser humano es mortal, ¿lo acepta usted? Claro. Muy bien. Pero se fija que si uno lo mira un rato desde la inducción, ¿qué vuelve legítimo que yo afirme eso? ¿Es legítimo que yo lo afirme? ¿Que todo ser humano es mortal? Pensándolo así como inductivamente, quizás no. Como Claro, por de inducción, no. claro, porque si se fija eso, si lo vemos desde la inducción, en rigor yo no conozco a todos los seres humanos. Yo simplemente hago un salto a partir de 10, 20, 30 o 1 millón de casos que conozco. Pero yo no sé si por allí hay un ser humano que no sea mortal, ¿sí? Ese era el gran problema de la inducción y es la crítica también que le hace los sofistas a esta forma de pensar universal y objetiva, ¿sí? Siempre es posible que yo encuentre un caso que no cumple con lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Después, más adelante, vamos a ver que ese es un gran problema que tiene la epistemología y que intenta resolver también a través de otras formas para comprobar nuestro conocimiento científico, ¿sí? Pero hasta aquí, la única manera que nosotros tenemos es obtener conocimiento por la razón, contrastar esa hipótesis un número determinado de veces, y luego reafirmar que esto es así. Si lo lleva al contexto actual, por ejemplo, las vacunas también funcionan de la misma manera, ¿sí? Primero, obtenemos conocimiento racional del mundo, ¿sí? Produzco a través de ese conocimiento una vacuna, en teoría, ¿sí? Y luego empiezo a probar esa vacuna en una muestra, ¿sí? Y genero una muestra suficientemente grande para permitirme a mí dar el salto y decir, ah, como esta vacuna funcionó en este 1 millón de personas, entonces esta vacuna va a funcionar en todo el mundo. ¿Se fija? Ese es un ejemplo típico de salto inductivo. Entonces lo valioso o lo que permite la inducción, como dice allí, es contrastar y replicar nuestro conocimiento, ¿sí? Volviendo al ejemplo de la vacuna, si en Gran Bretaña generan una vacuna para el COVID-19, ¿sí? Acá en Chile van a poder contrastar y producir la misma vacuna siguiendo los mismos pasos que siguieron allá. Y si siguen los mismos pasos que siguieron allá, la vacuna va a tener la misma validez y objetividad que la vacuna que se originó en Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque allá comprobaron ese conocimiento en una muestra suficientemente grande. Entonces acá en Chile no necesito volver a comprobar la validez de la vacuna. Simplemente la aplico asumiendo que va a funcionar. ¿Te fijas? La inducción entonces es valiosa para el conocimiento científico porque permite eso. Permite compartir, legitimar y validar el conocimiento profesional que nosotros producimos, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Sí. Sí, muy bien. Perdone que a veces vaya un poquito rápido o que quizás hable muchísimo, ¿sí? Pero como estamos recapitulando, ¿sí? Más o menos esa es un poco la labor, ¿ya? Más adelante vamos a hacer trabajos en grupos y todo lo demás. Entonces, lo que hace este niño inductivamente es, a través de ese método, corroborar el conocimiento, ¿sí?
corrobora lo que sabe cada vez que la experiencia vuelve a mostrarle una y otra vez que esa hipótesis que tenía se cumple. ¿Sí? Eso también otorga legitimidad a nuestros procesos de conocimiento científico. ¿Sí? El gran supuesto que tiene la inducción es este que aparece acá. ¿Sí? Además del el supuesto de la racionalidad. El gran supuesto que tiene la inducción es que asume que el mundo funciona de manera regular y que el mundo permanece constantemente siguiendo los mismos esquemas y las mismas normas. ¿Sí? ¿Por qué le digo eso? Volviendo al ejemplo de la situación de infidelidad. ¿Sí? Cuando uno dice todas las relaciones de pareja, de alguna manera, tienen una infidelidad, ¿sí? O todas las relaciones de pareja, en algún punto se vive una infidelidad, lo que uno hace, además de volver general y universal la hipótesis que tenía, es que uno asume que el mundo funciona de la misma manera hoy día, que mañana, que pasado mañana y que siempre. No sé si me explico. ¿Sí? Uno asume que el mundo del cual yo tengo experiencia no va a cambiar, que las relaciones de pareja como yo las vi van a seguir siendo y dándose de la misma forma en un futuro. ¿Sí? Si hoy día los políticos son corruptos, yo asumo que los políticos van a seguir comportándose de la misma manera hacia adelante, hacia el futuro. Y por lo tanto digo, todos los políticos son siempre corruptos. ¿Te fijas? Asumo una regularidad y permanencia del mundo. ¿Eh? Dígame una frase que tenga el mismo supuesto de sus conocimientos sobre el mundo. Dígame una frase que asuma que el mundo continúa siendo de la misma manera una y otra vez. Piensa en los conocimientos que usted tiene sobre el mundo, sobre las personas que conoce, sobre usted mismo y usted misma. Y dígame una frase que exprese eso. Profe, en el caso del ciclo de la vida podría ser, ¿o no? ¿Cómo así? A ver. Que todos nacemos, nos formamos y después vamos a morir. Muy bien, muy bien. Esa frase expresa o tiene por debajo, o asume por debajo una regularidad y permanencia, porque asume que ese ciclo, como dice Claudio muy bien, se va a repetir una y otra vez hasta el fin de los tiempos. ¿Sí? ¿Se da cuenta que ese es un supuesto gigantesco? Que es un supuesto que asume que la realidad y el orden del mundo, del cosmos, no va a cambiar. ¿Sí? Y es el mismo supuesto que viene desde el pensamiento de los primeros pensadores griegos. ¿Sí? Pensar que si yo descubro algo racionalmente, si descubro cómo funciona el mundo racionalmente, eso que descubrí se va a mantener funcionando y operando a lo largo del tiempo infinitamente. ¿Se ve? ¿Se ve? Si uno lo mira de esa manera, también suena incluso sumamente arrogante pensarlo de esa forma. ¿Eh? Cuando usted dice, mi padre es una buena persona, está asumiendo una condición de regularidad y permanencia del mundo enorme. ¿Sí? Asume que su padre, para atrás, fue una buena persona, y hacia adelante, hacia el futuro, va a seguir siendo una buena persona. ¿Sí? Y va a seguir siendo la misma persona. ¿Se fija? Entonces, ese es un supuesto gigantesco de la inducción. Si yo lo llevo al caso de las vacunas, por ejemplo, yo estoy asumiendo que si hoy día produzco una vacuna contra el COVID-19, esa vacuna va a funcionar contra el COVID-19 hoy día, mañana, pasado y siempre, porque asumo que el virus se va a comportar de la misma manera hoy día, mañana, pasado y siempre. ¿Se ve? ¿Sí? Muy bien. ¿Sí?
Entonces, como decíamos, esta es la primera crítica que se comienza a realizar hacia el conocimiento cuando empezamos a mostrar los supuestos que el conocimiento tiene, ¿sí? El asumir que de alguna manera nuestra razón es todopoderosa, en ese sentido, ¿sí? Capaz incluso de descubrir la realidad, y descubrir cómo la realidad funciona a futuro, es una de las críticas que comenzaron a hacer estos pensadores sofistas, o estos primeros pensadores griegos, ¿sí? Como dice ahí, uno de los principales representantes de esta manera de reflexionar o de criticar el conocimiento objetivo fue Protágoras, quien tenía una famosa frase que decía: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son, y de las que no son en cuanto no son, ¿sí? Lo que quería decir él entonces es básicamente que el ser humano es la propia fuente de criterio para medir conocimiento, para evaluar conocimiento, y para decir qué conocimientos son reales y qué no, ¿sí? Y en ese sentido, no es que nuestra razón sea todopoderosa, sino que es simplemente que nosotros asumimos que esa razón es todopoderosa y le queremos creer, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Ahí está la frase y ahí está Protágoras, ¿sí? El hombre es la medida de todas las cosas, las que son en cuanto que son, y de las que no son en cuanto no son. Es decir, cada uno de nosotros, si se fija por un instante, se transforma en juez de lo que es verdad y de lo que no. Cuando yo afirmaba todos los políticos son corruptos, lo que dice Protágoras que en realidad yo estoy haciendo no es descubrir algo, una verdad universal sobre el mundo, ¿sí? No es descubrir cómo funciona el mundo, sino que lo que yo estoy haciendo en realidad es proyectar mis propios criterios, mis propios valores, mi propia mirada, y transformarla en una especie de mirada universal, ¿sí? Pero lo que hago es simplemente proyectar lo que yo creo, proyectar lo que yo conozco, proyectar lo que yo siento que es verdad, ¿sí? Pero eso no significa que sea, en último término, cierto. Si yo le pregunto, por ejemplo, ¿los fantasmas existen? No. Lo dudo. Si usted me dice que no, ¿sí? Yo podría preguntarle, bueno, ¿y de dónde saca usted que no existen? ¿Sí? ¿De dónde saca eso usted? Que nunca he visto Que uno. no. Claro, eso. Ya, muy bien, pero se fija, allí lo que estamos haciendo es justamente lo que Protágoras critica. Yo digo, los fantasmas no existen. Es decir, estoy planteando una afirmación universal sobre la realidad y sobre una realidad que no va a cambiar. Yo estoy diciendo que los fantasmas no existen. No estoy diciendo que no existen hoy día, que puede que existan mañana. Estoy diciendo no existen, ¿sí? Y luego, además de esa tremenda aberración o esa arrogancia que tengo al afirmar algo de esa manera, Protágoras le dice, fíjese, usted está diciendo que no existen, pero lo hace a partir de su propia experiencia. Es decir, usted está transformando su experiencia en una especie de experiencia universal. Como si por el hecho de que usted no haya visto un fantasma, significa entonces que los fantasmas no existen. Pero usted no ha tenido la experiencia de eso. ¿Me explico? Entonces, Protágoras le diría, en rigor, lo que usted debiese afirmar no es los fantasmas no existen, sino que es, desde mi experiencia, desde mi mirada, desde lo que yo he vivido, los fantasmas no existen. ¿Queda claro eso? Sí, súper. Ya, muy bien. Si se fija, esa es una de las cosas más interesantes quizás de esta primera parte de la reflexión, porque en la práctica y en lo cotidiano, nosotros hacemos lo que Protágoras critica, ¿sí? Nosotros creemos que el mundo que nosotros vemos es realmente el mundo tal cual como es, ¿sí? Si yo digo, este sujeto que conozco es así y así, asumo como si fuese verdad universalmente y que nadie más puede verlo de otra forma, salvo como yo estoy viendo a esa persona, ¿sí? Entonces, a esto que Protágoras está tratando de presentar se le llamó relativismo, ¿sí? Como dice allí, la racionalidad puede ser fuente de conocimiento, diferente de la mera opinión,
Sí, como habíamos mencionado hasta ahora, la racionalidad está secularizada, es decir, libre de prejuicios religiosos, o de convicciones, o de criterios singulares. Pero justamente Protágoras está mostrando que la racionalidad nunca se libera de todas esas convicciones, creencias y la experiencia singular en cada persona. Es decir, en otras palabras, lo que Protágoras dice es que nuestra racionalidad nunca es neutra, nunca es objetiva y nunca puede mirar universalmente el mundo. ¿Sí? Yo tendría que decir de alguna manera, la manera en que yo tengo de pensar racionalmente el mundo es la manera en que yo, como Mario Silva, piensa racionalmente el mundo. ¿Sí? Pero la manera como Claudio, como Cristian, como Fernanda, como José Miguel, como Marjorie, como Nico, como Sebastián y como Sofía ven el mundo, obedece a racionalidades diferentes porque se sostienen desde prejuicios, convicciones y valores que son diferentes. ¿Se fija? Protágoras nos dice que en rigor nosotros no seamos racionales. Lo que está diciendo es que la racionalidad está cargada de valores. Y por lo tanto, cuando pensamos racionalmente el mundo, lo pensamos siempre desde nosotros. ¿Sí? Esto es enormemente complejo, como les he dicho, porque llévelo al espacio profesional. Tengo dos psicólogos o dos psicólogas analizando un mismo paciente. Si Protágoras tiene razón, ¿qué va a pasar con el análisis de ese paciente? Es distinto. Muy bien, pues, van a ser análisis distintos. Y fíjese, si lo que estamos discutiendo es que queremos legitimar el conocimiento, ¿qué pasa cuando usted tiene dos análisis diferentes de un mismo paciente de parte de dos profesionales diferentes? ¿Qué opina sobre entonces la psicología? ¿Qué podría decir usted si es padre o madre de ese hijo que resulta analizado con dos resultados diferentes por dos psicólogos diferentes? ¿Qué va a pensar sobre los psicólogos o las psicólogas que lo analizaron? Y no conocen nada certero. Claro, pues, sí, que no conocen nada certero, que están puro, en términos coloquiales, están puro chamullando. Y desde ahí, la profesión pierde legitimidad para la perspectiva común y corriente de las personas. Llévelo de nuevo al campo, por ejemplo, de la historia. ¿Sí? ¿Qué pasa si ahora yo tengo dos historiadores, dos historiadoras, que miran de manera diferente lo que ocurrió el 11 de septiembre de 1973? ¿Qué pasa allí? ¿Qué opinaría sobre la historia y sobre los historiadores o sobre las historiadoras? Que es relativo, que Eso pues, ¿ve? Que es relativo, que no es objetivo, que cada uno dice lo que quiere. Y entonces no hay cómo juzgar qué es cierto y qué no. ¿Te fijas? En el campo de la historia eso es sumamente complejo, porque además lo que leemos o lo que interpretamos o el conocimiento que queremos obtener es conocimiento del pasado. ¿Sí? Entonces, el relativismo pone en serios aprietos a cualquier profesión, ¿sí? A cualquier discurso profesional que quiera ubicarse, fíjese, y eso es muy importante, pone en serios aprietos a cualquier discurso que quiera ubicarse desde la verdad. ¿Sí? Conocimientos profesionales que quieran decir la verdad sobre el mundo, sobre el paciente, etc., se ven cuestionados por el relativismo. ¿Sí? Y es sumamente serio. ¿Sí? Volvamos al caso del niño para que se grafique esto del relativismo. ¿Sí? Entonces, este niño, ya absolutamente convencido de que el conocimiento que tenía del mundo era verdadero y cierto, empieza a viajar por el mundo. ¿Sí? Tuvo los recursos suficientes, no todos los tenemos, pero este niño sí tuvo la bendición de ser afortunado con eso. ¿Sí? Entonces, bien, este niño llega al Tíbet, fascinado por comprobar su conocimiento nuevo sobre el mundo, y saluda con la mano, hace el mismo gesto que ha repetido infinitas veces, y que infinitas veces le han devuelto el saludo. Pero, en vez de recibir un saludo de mano, este niño ahora, por parte de ese tibetano que está allí, recibe una sacada de lengua. ¿Sí? Entonces, el niño se asombra, ¿sí?, ante
Primero, ¿por qué le digo, y eso es muy importante, por qué el niño se asombra? ¿Por qué usted se asombraría cuando pasa algo así? ¿Es algo nuevo? Muy bien, pero fíjese, muy bien, porque pasó algo nuevo. ¿Pero por qué yo me asombro de que pase algo nuevo? Porque quizá en otras culturas la costumbre de ellos es distinta a la de donde vive el niño. ¿De acuerdo? Como dice Claudio, pero esa sería la explicación posterior, ¿sí? Pero ¿por qué yo me asombré que pasara algo diferente? ¿Qué es lo que yo estoy suponiendo? ¿Uno ¿Por qué creí que esperaba era algo universal? distinto? Eso, también como dice Fernando, porque yo siempre pensé y asumí que pasaba lo mismo, y ahora no. ¿Se fija? Porque yo tenía el supuesto interiorizado profundamente de que el mundo funcionaba regularmente. ¿Te fijas? Eso es lo que produce asombro en uno cuando de pronto ocurren cosas que no espera. Porque uno asume que el mundo funciona como yo esperaba, que el mundo va a funcionar como regularmente yo lo conozco. Entonces, cuando pasa algo que no había pasado hasta ahora, yo digo, va, ¿qué ocurrió acá? Esto no debería pasar, nunca ha pasado. Entonces este niño se asombra porque pensó que el mundo iba a seguir funcionando regularmente. Eso que le ocurre al niño, le ocurre a las ciencias, ¿sí? Por ejemplo, con la vacuna del COVID-19, supongamos que salió y empezó a funcionar, ¿sí? Pero en algún momento esa vacuna puede que no funcione. ¿Y qué va a ocurrir? Primero la gente se va a asombrar. ¿Cómo no funciona? Quizás lo hice mal, quizás la vacuna se había vencido, quizás algo del proceso no lo cumplí. Pero lo que hay en el fondo es que el mundo no tiene que funcionar regularmente siempre. ¿Te fijas? Entonces este niño se asombra ante a esa persona, a ese tibetano que le saca la lengua. Entonces ahora el niño y las ciencias y nosotros como profesionales enfrentamos un problema terrible, ¿sí? ¿Qué hago con este conocimiento que tenía? ¿Sí? ¿Era conocimiento realmente o era simplemente una opinión? ¿Se da cuenta cómo el poder del relativismo es tan eh, abrumador que ante los supuestos que tenemos hasta ahora, ¿sí? Hacen cuestionarse si realmente el conocimiento que usted tiene como profesional y que está adquiriendo como profesional, realmente es eso? ¿Es conocimiento o es mera opinión y mera convención? ¿Me explico? Sí. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué debe pensar? Por ejemplo, cada vez que ahora, si va a ir al doctor, ¿sí? Ojalá nunca vaya en estas condiciones, pero si le toca ir al doctor, usted puede preguntarse en un momento, y fíjese lo terrible que resulta si yo me lo pregunto. ¿Y este doctor o esta doctora que me está atendiendo, realmente tiene conocimiento o es mera opinión? ¿Qué pasa si yo soy un caso excepcional que no cumple la norma regular? ¿Qué pasa si conmigo mi caso es diferente de los demás? ¿Tiene sentido que yo vaya al doctor? ¿Tiene sentido hacerle caso al doctor? ¿No? No, si uno acepta eso, no, pues, claro que no. De hecho, antiguamente habían personas que decían, va, ¿para qué voy a ir al doctor si yo me conozco? Yo sé que tengo. ¿Sí? Eso era, lisa y llanamente, relativismo al máximo. ¿Sí? Nadie puede conocerme de mejor manera que yo mismo. ¿Sí? Entonces, bueno, el problema del relativismo es que vuelve a cuestionar entonces nuestras profesiones y el valor que tiene el conocimiento que estamos adquiriendo. ¿Sí? Piensa en profesiones como la economía, o psicología, o historia. En rigor, uno podría llegar a decir con el relativismo que lo único que son, entonces, son meros discursos de opinión. ¿Sí? Que, que lo que ha dicho el historiador Premio Nacional en Chile es simplemente su opinión de la historia, pero no es un conocimiento cierto. Que lo que el doctor me dice en la clínica Dávila es su opinión sobre lo que yo tengo, pero no es un conocimiento cierto, verdadero y universal. ¿Se fija entonces? Todo se transforma en una cosa de creencia. ¿Le creo o no le creo? ¿Le creo al historiador o no le creo? ¿Le creo al doctor o no le creo? ¿Le creo al abogado o no le creo al abogado? ¿Sí? ¿Le creo al administrador o no le creo? ¿Se fija? Entonces, pregúntese, en la práctica, todos los días, ¿qué tanto de esta actitud nosotros tenemos? ¿Sí?
¿Cómo usted acepta el conocimiento de otras personas? ¿Lo acepta porque piensa que es verdad? ¿O lo acepta simplemente porque le cree a esa persona? Porque uno confía en los estudios que tuvo la persona. Ya, muy bien, pero como muy bien lo dijo Sebastián, porque uno confía, porque yo confío. ¿Se fija? Entonces, esto es muy importante también para las profesiones, porque le muestran que en último término, las personas creen en el profesional. Y el valor de las profesiones no viene realmente porque tengan conocimiento cierto, absoluto y universal, sino porque las personas creen y quieren confiar. ¿Se fija? Usted está escuchando esta clase porque de alguna manera usted cree o quiere confiar en lo que yo estoy diciendo. ¿Sí? No porque realmente usted sepa y tenga la certeza que esto es conocimiento verdadero y absoluto. ¿Lo ve? Puede que yo, que yo le esté mintiendo en todo, ¿sí? Pero uno quiere confiar, quiere creer. ¿Me explico? Sí, Muy bien, ¿ya? Entonces, eso puede resultar muy nocivo, pero también igual es humanamente muy positivo, porque le agrega como cierta humildad a la profesión, al conocimiento profesional, y además le muestra lo dependiente que son las profesiones de las personas que recurren a ellas. ¿Sí? Eh, yo dependo de los estudiantes para validar lo que hago. ¿Sí? Usted va a depender de las personas con las que trabaje para que validen también su profesión. ¿Sí? Entonces, el límite del conocimiento, que hasta ahora hemos visto, viene dado por los supuestos que colocamos a la noción de racionalidad y los supuestos que tenemos al observar el mundo. Es decir, si suponemos que mi observación del mundo es regular, muy bien, voy a tener ciertas consecuencias. Si asumo que la observación que yo hago del mundo es situada históricamente, situada temporalmente, y que lo que yo veo hoy día no es lo mismo necesariamente que se va a dar mañana, entonces la manera en que yo asumo el conocimiento también es diferente. ¿Sí? Lleve esto a sus relaciones cotidianas con las personas. Usted puede tener las dos actitudes. Usted puede ser de las personas que creen que conocen a los que lo rodean y creen que ese conocimiento que he obtenido a partir de la observación es un conocimiento que se va a repetir una y otra vez y que se va a dar siempre de la misma manera, porque las personas que usted cree conocer actúan de la misma forma. ¿Sí? Entonces usted ya no necesita preguntarse quién es la persona que está al lado, quién es su pareja, ni nada, porque usted ya la conoce. Ese sería el supuesto más universal, más objetivo, más que le otorga mayor convicción a la racionalidad. Pero si nos paramos desde la otra vereda, desde el relativismo, el conocimiento que yo tengo de la otra persona, yo podría decir que es mi conocimiento, mi mirada sobre esa persona, pero inmediatamente usted debería concluir que esa mirada que usted tiene sobre esa otra persona no necesariamente es la misma mirada que va a tener otro, otra, y no necesariamente es lo que la persona misma es. ¿Me explico? Y en ese sentido es más humano también, mucho más humilde. ¿Sí? Entonces vamos a tener, en rigor, tres posiciones iniciales en esta primera mirada sobre el conocimiento. El universalismo, que es esta posición que cree que la razón es universal, objetiva y verdadera. El subjetivismo, que es lo que decía Protágoras, que al final todo es lo que cada uno y cada individuo cree. ¿Sí? Y el construccionismo, que es una especie de lugar intermedio, donde las cosas son tal cual como se les aparece a una comunidad, a una sociedad o a un grupo. No a un individuo, no universalmente, sino que en un espacio intermedio. Deje mostrárselo con el caso del niño. La posición universalista entonces estaría representada cuando este niño asume y cree que ese conocimiento que obtuvo en la inducción, todas las personas cuando son saludadas de esta forma responden, ¿sí?
Es una posición universalista cuando asume que ese conocimiento primero es verdadero, ¿sí? No relativo, no una creencia, sino que es una verdad, ¿sí? Segundo, cuando asume que ese conocimiento que tiene es un conocimiento de la realidad, tal cual como la realidad es. Las personas son seres que cuando uno hace esto, ellos hacen esto otro. Es universalista cuando asume que ese conocimiento es universal, es decir, que se va a dar en todas las personas, en todos los contextos, en todos los tiempos, ¿sí? Y a ese conocimiento que asume esos tres supuestos le vamos a llamar universalista, ¿sí? Usted podría revisar, por ejemplo, el conocimiento que tiene sobre el mundo y preguntarse qué conocimiento o qué frases reflejan un conocimiento que usted cree que es universal, ¿sí? Por ejemplo, si yo le digo, ¿todas las personas son capaces de amar a otra? ¿Qué cree usted? Sí. Si usted cree eso, ¿sí? Que sí, estamos asumiendo un conocimiento o una posición universalista, porque se da cuenta que primero estamos hablando de todos, todas las personas, por lo tanto asumo que es para todos, para todo el universo de personas. Luego, asumo que este conocimiento es verdadero, todas las personas son capaces de amar a otra, ¿eh? Y asumo que ese conocimiento es de la realidad, no es una ficción, es un conocimiento que realmente refleja la realidad misma. Es decir, tengo los supuestos 1, 2 y 3 en esa afirmación. Y por lo tanto ese conocimiento sería universalista, ¿sí? Un conocimiento relativo o relativo social o construccionista sería cuando nosotros aceptamos que, primero, el conocimiento no es verdadero, sino que es un conocimiento que se acepta culturalmente, pero que en otra cultura es diferente, ¿sí? Pero que en esta cultura es cierto. Asumimos que el conocimiento que tenemos no es de la realidad misma, sino que es un conocimiento que tenemos sobre la manera en que esta cultura interpreta la realidad, y asumimos que este conocimiento, por lo tanto, no es universal, no es válido para todos, sino que es relativo. Llevémoslo al caso del niño. El niño puede tener una posición construccionista o relativista social cuando dice, ah, muy bien, a ver, este gesto de saludar, ¿sí? Y que las personas me devuelvan el saludo, es válido para mí y para las personas que viven en esta cultura, que han aprendido el saludo de esa forma. Y para esa cultura, ¿sí? Ese conocimiento es verdadero o legítimo, ¿sí? Pero si nos salimos de esa cultura, entonces ese conocimiento deja de ser válido. Entonces el niño puede decir que para esta cultura es válido saludar con la mano, pero para la cultura tibetana no lo es. ¿Se fija? Esa es una posición de relativismo social o construccionismo, porque acepta que el conocimiento es válido para una cultura, ¿sí? Cuando yo digo, por ejemplo, la misma frase que discutíamos recién, toda persona es capaz de amar, la posición relativista diría, sí, eso es cierto, para toda cultura que comprenda lo mismo que yo comprendo por la palabra amor, y que acepte que eso ocurre o que puede darse en las relaciones entre las personas. Entonces, en esas condiciones, ese conocimiento va a ser válido para esa cultura. ¿Se comprende la diferencia entre el universalismo y el relativismo social o el construccionismo en los supuestos diferentes que tienen? Sí, ¿Sí? Muy bien. De acuerdo. Eso es muy importante, porque recuerde, todo esto que hablamos tiene que ver con nuestras profesiones, ¿sí? Yo puedo pensar que el ejercicio de mi profesión es universalista o que es relativista social, ¿sí? Y yo puedo decir, mi paradigma, por ejemplo, de enseñar es válido y legítimo en nuestra cultura, pero no necesariamente es enseñanza o aprendizaje si lo vemos en otra cultura, ¿eh? Y vamos a ver, ahí le silencié un poquito el micrófono a Alondra que lo tenía abierto, ¿eh? La última es el extremo mismo, ¿sí? Es el relativismo mismo. Para esta posición más extrema,
o subjetivista, el conocimiento es válido solamente para los individuos, ni siquiera para una cultura. Es un conocimiento válido para cada individuo, ¿sí? El conocimiento, por lo tanto, ya no va a ser de la realidad misma, sino que va a ser un conocimiento de lo que yo conozco por experiencia, y va a ser un conocimiento de mi experiencia, un conocimiento que me entrega mi experiencia. Y por lo tanto el conocimiento en el punto 3 ya no es válido universalmente, sino que es un conocimiento relativo al individuo. Si lo llevamos a la frase con la que partimos estos 3 casos, ¿sí? Toda persona es capaz de amar. Para la posición relativista individual yo tendría que decir, primero, que ese conocimiento es válido para mí. Yo creo que toda persona es capaz de amar. Se fija que ya ni siquiera digo, nuestra cultura lo acepta, sino que ahora yo digo, yo creo, desde mi mirada particular, desde lo que yo creo, desde lo que yo sé, desde lo que yo he experimentado. Y al mismo tiempo digo que toda persona es capaz de amar desde mi experiencia, y por lo tanto es un conocimiento que afirmo con respecto a mi propia naturaleza, y digo, yo creo que yo soy una persona capaz de amar. No puedo decir que usted es una persona capaz de amar, pero digo que yo lo soy porque yo me conozco a mí, yo tengo mi experiencia, yo tengo mis valores, y yo sé que eso es cierto para mí. ¿Se fija la diferencia? El relativismo individual es llevar esa posición que tenía Protágoras al extremo y mostrar que en realidad, si llevamos esas cosas al extremo, cada individuo mira el mundo de manera diferente a todos los demás, ¿sí? Esa posición es tan extrema que al final uno tendría que afirmar que todos nosotros y todas nosotras vivimos en mundos diferentes, ¿sí? El mundo que usted está viviendo ahora, las experiencias que ahora está teniendo, son suyas y no mías. Y por lo tanto, el mundo que está interpretando y cómo está interpretando, por ejemplo, esta clase, va a obedecer a su mirada, no a mi mirada. ¿Me explico? Si en esta clase somos 8 personas, ¿cuántas realidades entonces tendríamos desde el relativismo individual? 8. 8. Muy bien, como dice Sebastián, ¿se fijan? ¿Los demás queda claro eso? ¿Se ve por qué tendríamos 8 realidades diferentes? Muy bien. Lleve eso ahora a las profesiones. ¿Qué pasa si uno piensa las profesiones desde el relativismo individual? Yo no podría hablar en rigor de psicología o historia. Yo tendría que hablar de Juan Pérez, que se dice ser historiador, ¿sí? Andrea Pérez, que se dice ser psicóloga, ¿sí? Pero no tendría un cuerpo de conocimientos común, ¿sí? No sé si me explico bien. Si el relativismo individual realmente es lo único que hay, en rigor tampoco existen cuerpos de conocimientos comunes y compartidos porque todos pensamos y vemos el mundo de distinta manera. Entonces la manera en que yo hago una clase de epistemología no es la misma manera en que va a hacer la clase el profesor de otra sección o la profesora de otra sección. Y lo que cada uno de los estudiantes entiende por epistemología va a ser, naturalmente, diferente de lo que los demás entienden. Entonces dígame, si realmente el mundo funciona a través de este relativismo individual, ¿cómo podría evaluar su trabajo en una prueba? ¿Tendría sentido evaluar su trabajo en una prueba? No, porque No. lo encontraría todo malo. Exactamente, pues. No, porque desde mi mirada, lo que usted me diría no tendría nada que ver, porque todos vemos las cosas de diferente manera. ¿Se fija? Entonces eso es lo terrible del relativismo individual. Al final, hace que cada uno viva en su propia burbuja y por lo tanto no pueda comunicarse, ni tener puntos de encuentro, ni tener puntos en común con otros. Entonces profesionalmente eso es terrible porque, por ejemplo, yo no podría evaluar. En su caso, en sus profesiones, también sería terrible porque no tendría puntos de encuentro con otros profesionales de su área. Cada uno pensaría que hace lo correcto y discutiría lo que hace el otro, y no habría diálogo absoluto, ¿sí? Entonces, por eso es una posición extrema. En la práctica es muy difícil vivir en este relativismo individual.
todos aceptamos que tenemos puntos en común o de encuentro con los demás, y por eso quizás es más aceptado el relativismo cultural o social que este relativismo individual. ¿Bien? ¿Cómo quedamos hasta aquí? Bien, ¿No? ¿Bien? Muy bien. Entonces vamos a terminar explicando este esquema que nos va a ayudar después en las clases nuevas que vienen ya la próxima semana. A ver, básicamente lo que estamos tratando de mostrar en epistemología es darnos cuenta que el mundo, tal cual como nosotros lo leemos o aceptamos vivir en él, está mediado por conceptos, por un paradigma, por un enfoque. ¿Sí? Nosotros tenemos experiencias individuales, tenemos vivencias, ¿sí? A mí me apretan mi dedo, yo tengo una vivencia que me están apretando el dedo, pero esa experiencia siempre necesita ser conceptualizada. Y por ejemplo, yo la conceptualizo como dolor, ¿sí? Le pongo un concepto, le pongo un nombre. En nuestras profesiones es lo mismo. Nosotros, como profesionales, tenemos un campo de fenómenos que abordamos, la historia, la mente humana, la psicología, o sea, la psique humana, ¿sí? Los procesos y las relaciones personales, etc. Y esos fenómenos son conceptualizados de distintas maneras. Entonces lo que vamos a tratar de ir haciendo es mostrando diferentes paradigmas, modelos o esquemas de conceptualización, ¿sí? Que generan diferentes posiciones profesionales al final, ¿sí? Y eso va dando la pauta también de las posibilidades que tenemos para ejercer nuestra profesión de manera diferente de los colegas y validarla o legitimarla de otra manera, ¿sí? Eso también va a explicar, por ejemplo, por qué en psicología hay distintas escuelas de psicología, porque hay distintas formas de administrar instituciones, porque hay distintas formas y modelos para leer la historia. ¿Se fijan? Eso es lo que vamos a tratar de hacer a continuación, ¿sí? En las siguientes clases. Ver distintos enfoques para abordar los fenómenos propios de nuestras profesiones. Por lo tanto, le pido que en la plataforma había un texto muy cortito, como de 12 o 13 páginas, que mostraba muy someramente y muy inicialmente distintos paradigmas o enfoques epistemológicos, ¿sí? Léalo para la otra semana, ¿sí? Y así vamos a avanzar con un suelo más o menos común y de ahí ya avanzar progresivamente en este curso. ¿Le parece bien? sí, perfecto. Sí, sí. Ya, muy bien entonces, jóvenes, ¿eh? Si les parece entonces, vamos a quedar hasta aquí, ¿sí? Con la última recapitulación, y ya desde la próxima semana empezamos más extenso y con materia propiamente tal, y quizás hay un poquito más de trabajo dinámico en grupo. ¿Bien? Muchas gracias, jóvenes, por participar. Sé que son difíciles nuestras circunstancias y por eso se lo agradezco enormemente, ¿ya? Gracias, Fernando, a ustedes. ¿Sí? Voy a subir la grabación en un rato más al aula para que siempre nos quede respaldo para los demás compañeros y compañeras que quizás no pudieron asistir. ¿Bien? Recuerde lo que le dije al comienzo. Ante cualquier situación eventual o particularidad que le impida o dificulte su acceso, comuníqueme, ¿ya? Escríbame, y ahí vamos viendo cómo podemos ir continuando, ¿ya? Pero la idea es mantener siempre el contacto. Bien, jóvenes, que descansen entonces, cuídense. Usted Y si Dios igual, quiere, profe. gracias a ustedes. Si Gracias, Dios quiere, Muchas profe. gracias, nos profe. vemos la otra semana. Que descansen, cuídense y buen fin de Igual, semana. chao, que esté bien.